La navaja de Ockham, también conocida como el principio de parsimonía, es un principio metodológico atribuido al fraile y filósofo inglés Guillermo de Ockham. Este principio sugiere que, al enfrentarse a múltiples explicaciones para un fenómeno, la más sencilla suele ser la correcta. En otras palabras, no se deben multiplicar los entes sin necesidad. Esto no quiere decir que si una teoría más compleja tiene más evidencia a su favor, deba ser cambiada por una teoría más simple. La navaja de Ockham sirve para poder elegir entre dos explicaciones con la misma evidencia. Se sustenta en dos principios claves. Uno, la explicación más sencilla es preferible a la explicación más compleja. Y dos, si dos teorías tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple debe ser la seleccionada. Es una teoría lógico-filosófica, pero que tiene enorme influencia en un montón de ámbitos, como por ejemplo las ciencias, la filosofía y la tecnología. En física, biología y otras disciplinas científicas, la navaja de Ockham se utiliza para desarrollar teorías que no introduzcan variables innecesarias. En filosofía se utilizan para analizar y simplificar argumentos filosóficos. Y en la tecnología, como la ingeniería y el desarrollo de software, se aplica para evitar las complicaciones innecesarias en los sistemas. Un ejemplo clásico en medicina es: si un paciente presenta dolor de cabeza, fiebre y tos, la explicación más simple suele ser un resfriado común, en lugar de una combinación de varias enfermedades raras, que aunque también explicarían el fenómeno, lo harían agregando más complejidad de la necesaria. Pero, ¿quién era Ockham? Pónganse cómodos que yo se los cuento. Ockham llevó una vida inusualmente agitada para un filósofo. Al igual que tantas otras figuras medievales que no eran prominentes cuando nacieron, poco se sabe sobre las circunstancias de su nacimiento y los primeros años de su vida. Así que se tienen que estimar las fechas extrapolándolas a partir de fechas conocidas de acontecimientos posteriores de su vida. La vida de Ockham transcurre en tres lugares principalmente, por lo que puede separarse en esos periodos. Ockham nació aproximadamente en el año 1287, en el pueblo de Ockham, o Hamlet, en Surrey. A una edad temprana, entre los 7 y los 13 años, Ockham fue dado a la orden franciscana, la llamada Greyfriars. No había ninguna casa franciscana, o sea, un convento, en el minúsculo pueblo de Ockham. La más cercana estaba en Londres, así que Ockham fue enviado allí. Como institución educativa, Londres Greyfriars era un lugar distinguido. Ockham probablemente recibió la mayor parte de su educación temprana y luego pasó a lo que podría pensarse como una educación secundaria en lógica básica y ciencia, en ese tiempo llamada filosofía natural. Alrededor del año 1310, tenía unos 23 años. Ockham comenzó su formación teológica. No se sabe con certeza dónde ocurrió esto. En cualquier caso, Ockham estaba en Oxford estudiando teología por el año 1318 y probablemente también el año anterior, cuando en 1317 comenzó un ciclo obligatorio de conferencias de 2 años comentando las sentencias de Pedro Lombardo. Este libro de aquí era el estándar de libro teológico de la época. Hago una pequeña pausa para recordarte que puedes dejar un me gusta y suscribirte. Luego, allá por el año 1321, Ockham regresó a Londres. A pesar de que había dado los primeros pasos en la Facultad de Teología de Oxford, de ahí su apodo, el Venerabilis Inceptor, venerable principiante, Ockham no completó sus estudios allí y nunca llegó a ser un maestro certificado de teología en Oxford. Sin embargo, Londres Greyfriars era un lugar intelectualmente animado y Ockham no era ni mucho menos un aislado del debate académico. Allí vivió con otros dos importantes pensadores franciscanos, Walter Chayton y Adam Wadeham, ambos agudos críticos de los puntos de vista de Ockham. Fue en este contexto que Ockham escribió muchos de sus trabajos filosóficos y teológicos más importantes. Pero la tranquilidad en la vida de nuestro protagonista no duraría tanto. En el año 1323, Ockham fue llamado a la provincia franciscana, a una reunión capitular celebrada ese año en Bristol para defender algunos de sus puntos de vista que fueron vistos con recelo por algunos de sus hermanos. Casi al mismo tiempo, alguien, no está claro quién, en la corte papal de Aviñón le adjudicó a Ockham la enseñanza de herejía.
Como resultado se creó una comisión de teólogos para estudiar el caso. Ockham fue llamado a Aviñón en mayo de 1324 para responder a los cargos. Nunca volvió a Inglaterra. Durante su estancia en Aviñón, Ockham se alojó en el convento franciscano. A veces se ha sugerido que efectivamente estaba bajo arresto domiciliario, pero esto parece una exageración. Por el contrario, parece que podía hacer más o menos lo que quería durante su estancia en la ciudad. La investigación no debió de exigir mucho del tiempo de Ockham, ya que pudo trabajar en una serie de otros proyectos mientras estuvo en Aviñón, incluyendo la finalización de su última gran obra teológica, los Quoted Bets. Cabe señalar que, si bien hubieron algunos severos pronunciamientos por su investigación o sus puntos de vista, nunca fue condenado oficialmente como hereje. En 1327, Miguel de Cesena, el ministro general franciscano, ex jefe oficial administrativo de la orden, también llegó a Aviñón, en su caso a causa de una controversia entre los franciscanos y el actual Juan XXII sobre la idea de la pobreza apostólica. Esta era la idea de que Jesús y los otros apóstoles no poseían ninguna propiedad privada y vivían de la generosidad de los demás mendigando. Siguiendo esto, los franciscanos también rechazaron toda propiedad, sosteniendo que sus propias prácticas eran una forma especial de la imitación de Cristo. El Papa rechazó la doctrina, razón por la cual Miguel de Cesena estaba en Aviñón. La crisis llegó a su clímax en 1328, cuando Miguel y el Papa tuvieron una seria confrontación sobre el asunto. Como resultado, Miguel preguntó a Ockham si podía estudiar la cuestión desde el punto de vista de los papados anteriores y los propios escritos previos de Juan sobre el tema. Cuando así lo hizo, Ockham llegó a la conclusión de que el punto de vista de Juan era que no simplemente estaba mal, sino que era directamente un herético. La herejía de Juan consistía en el hecho de que él mantuvo obstinadamente su punto de vista, incluso después de haber sido demostrado que estaba mal. Como resultado, argumentó Ockham, el Papa Juan no solo enseñaba herejía, sino que él mismo era un hereje, y por lo tanto abdicó efectivamente de su papado. En la noche del 26 de mayo de 1328, Miguel de Cesena, Ockham y algunos otros franciscanos simpatizantes huyeron de Aviñón y se exiliaron. Inicialmente fue a Italia, donde Luis de Baviera, del Sacro Imperio Romano Germánico, se encontraba en Pisa en ese momento junto con su corte y séquito. Luis estaba enzarzado en una disputa política con el Papa, y el grupo de Ockham encontró refugio bajo su protección. El 6 de junio, en 1328, Ockham fue oficialmente excomulgado por haber dejado Aviñón sin permiso. Alrededor del año 1329, Luis regresó a Múnich junto con Ockham y el resto de su banda de fugitivos. Ockham se quedó allí, o al menos en áreas bajo control imperial cercanas, hasta el día de su muerte. Durante este tiempo, Ockham escribió exclusivamente sobre asuntos políticos, falleciendo la noche del 9 de abril de 1347, aproximadamente a la edad de 60 años. Los escritos de Ockham se dividen convencionalmente en dos grupos, los llamados académicos y políticos. En general, los primeros fueron escritos o al menos comenzados mientras Ockham todavía estaba en Inglaterra, mientras que estos últimos fueron escritos hacia el final del periodo de Aviñón de Ockham y más tarde en el exilio. Todos sus escritos están ahora disponibles en ediciones críticas modernas y muchos están traducidos al inglés en su totalidad o en parte. Los escritos académicos se dividen a su vez en dos grupos, las obras teológicas y las filosóficas. Aunque ambos grupos son esenciales, muchos de sus distintivos efectos metafísicos, epistemológicos y los puntos de vista éticos se encuentran en obras teológicas. Dentro de ello, los que aún mantendrán su fama hasta el día de hoy vienen de sus desarrollos teóricos sobre la lógica y la semántica. Ockham es considerado, con razón, como uno de los lógicos más importantes de la Edad Media. La lógica, para Ockham, es crucial para el avance del conocimiento. Así es que con un lenguaje impactante, hablaba de ella en su obra Suma de Lógica. Porque la lógica es la herramienta más útil de todas las artes. Sin ella, la ciencia no puede ser conocida en su totalidad. No se desgasta por el uso repetido como las herramientas materiales, sino que admite un crecimiento continuo mediante el ejercicio diligente de cualquier otra ciencia. Pues como un mecánico que carece de un conocimiento completo de su herramienta, obtiene su conocimiento usándolo. Por lo que alguien que está educado en los firmes principios de la lógica, mientras dedica minuciosamente su trabajo a las otras ciencias,
adquiere al mismo tiempo una mayor destreza en ese arte. Los principales escritos lógicos de Occam consisten en una serie de comentarios a las obras lógicas de Aristóteles y Porfirio, además de su propia Suma de Lógica, su obra maestra. Su tratado sobre la predestinación contiene una teoría influyente sobre la lógica. Volvamos a su obra maestra, la Suma de la Lógica. Está dividida en 3 libros, con el tercer libro subdividido en 4 partes. Mientras que el libro 1 trata de términos, el libro 2 trata de proposiciones compuestas de términos. Da una teoría sistemática y matizada de las condiciones de verdad para los 4 tipos de proposiciones categóricas, asertóricas. El libro 3 trata sobre argumentos que se ponen de proposiciones formadas por términos, lo que es dividido en 4 partes. El libro 3.1 trata de los silogismos e incluye una teoría integral de la modal silogística. El libro 3.2 se refiere en particular a los silogismos demostrativos. Y el libro 3.3 es en efecto la teoría de la consecuencia de Occam, aunque también incluye discusiones de paradojas semánticas como el mentiroso y de la todavía poco comprendida forma de disputa conocida como obligación. Por último, el libro 3.4 es una discusión de las falacias. Entre sus aportes más influyentes también destaca que Occam fue el primer filósofo en desarrollar con cierto detalle la noción del lenguaje mental y ponerla a trabajar para él. Aristóteles, Boecio y varios otros lo habían mencionado antes, pero la innovación de Occam consistía en transponer sistemáticamente al análisis del pensamiento humano, tanto las categorías gramaticales de su tiempo como las de sustantivo, verbo, adverbio, singular, plural, etc. Y lo que es aún más importante, las ideas semánticas centrales de significación, connotación y suposición. Las palabras escritas para él están subordinadas a las palabras habladas, y las palabras habladas a su vez están subordinadas a las unidades llamadas conceptos, que se pueden combinar en proposiciones mentales sistemáticamente estructuradas, tal como se hablan, y las palabras escritas se pueden combinar en oraciones audibles o visibles. Así es como se cree que llegó a la llamada navaja de Occam. Se cree que los puntos de vista metafísicos de Occam se derivan de una preocupación subyacente por la parsimonia ontológica, tal como se resume en el famoso eslogan conocido como la navaja de Occam, según cual no se deben multiplicar las entidades más allá de la necesidad. La formulación de esta no se encuentra en ninguna parte de sus textos. En definitiva, la navaja de Occam no es más que un principio metodológico de advertencia que nos aconseja no respaldar una metafísica que nos obliga a postular la existencia de más entidades, salvo en virtud de condiciones que lo ameriten. En la formulación más compleja de la navaja de Occam, esas condiciones son la razón o razonamiento a partir de premisas evidentes, la experiencia y las sagradas escrituras. No olvidemos que Occam tiene una formación teológica sobre todo. Entonces, al menos que podamos cumplir con una de estas condiciones, no podemos respaldar una afirmación que supone algún tipo de entidad para poder existir. Sin embargo, si podemos cumplir una de estas condiciones, entonces se tienen buenas razones para pensar que la afirmación menos escasa es cierta sobre la afirmación más escasa. La navaja de Occam es un caso que nos recuerda que la filosofía, incluso la filosofía bastante antigua, influye fuertemente en la forma de actuar y de tomar decisiones tanto de la ciencia como de otras disciplinas actuales. Si te gustó el video no olvides suscribirte. Yo soy Alan y esto ha sido Psycho Project.